Y seguimos ahora con todo, con el equipo completo. Bienvenido Hugo, bienvenida Vero. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, Leo, ¿cómo le va? Fresquita la mañana, para el que todavía no salió, abríguese y acá estamos, ¿no? Con compañía, en esta vuelta que estamos dando con los candidatos, los precandidatos a diputados nacional, tenemos hoy la visita en nuestra mesa de ¿quién, Leo? De Ricardo Fuello, que es el precandidato a diputado nacional por el PJ. Perfecto, buenos días Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Buen día, bien, un gusto de estar acá con gente amiga. Bien, recorriendo un poco toda esta zona del valle en estos tiempos cortos que tenemos de campaña, ¿no? Se nota el recorrido ya en los ojitos, me parece, ¿no? Que son varios días de mucho recorrido, de muchas madrugadas. Muchas reuniones, sobre todo. Nosotros elegimos esto de estar bastante con contacto directo con la gente, así que la semana esta que pasó de Comodoro fue áspera, muchas reuniones, demasiada cantidad de reuniones, y en barrios, y reuniones de 80, de 100 personas, y te va desgastando por ahí la repetición del discurso, del hecho de las cuestiones que nosotros planteamos, pero además en esa ida y vuelta con la gente vos vas escuchando y te vas cargando con los problemas de la gente, digamos, ¿no? Hay una realidad extendida de gente completamente devastada en muchos casos, asustada por lo que está pasando, porque no hay ninguna variable que le cierre. Sí. Y eso, quieras que no, uno lo va absorbiendo, porque algunos son problemas puntuales de alimentación de los chicos, de cosas graves, digamos. Buen día, Ricardo, ¿cómo te va? Bueno, bien, muchísimas gracias por estar. No, así por que, favor, o sea que nosotros los venimos siguiendo bastante en este programa, así que tratamos de difundir toda la actividad de ustedes y bueno, de todos los en un periodo preelectoral. Y en este ida y vuelta que vos decís, Ricardo, ¿qué es lo que ustedes más notan de la gente? Digamos, sabemos que está una situación difícil para muchos habitantes de nuestra provincia, pero ¿qué notás vos? ¿Cuál es la demanda más fuerte en este intercambio, en este ida y vuelta? La gente básicamente se ha empobrecido. Hay casos leves y hay casos agudos. Se ha empobrecido porque lo que le ingresa a la casa no le alcanza para las cosas que tiene que pagar, por cuestiones que son elementales. En algunos casos perdieron el trabajo. En algunos casos ya se les empieza a precarizar el trabajo, es decir, que empiezan a ir a menos con tal de no perderlo. Pero además, aún los que lo mantienen, la inflación supera largamente las pautas de la pseudo paritaria, porque la realidad es que las paritarias con techo no son paritarias. Y entonces los tarifazos, la devaluación, es decir, nosotros arrancamos con un día, nos despertamos y teníamos el 60% del sueldo en nuestro bolsillo, el otro 40% se lo llevó una devaluación y esa plata fue a parar a los grupos ojeros y a los bancos. A partir de ahí, la inflación siempre es superior a la corrección en los ingresos, te genera y un tarifazo infernal. Yo creo que hoy estamos en un 20% del salario real que teníamos en la relación con las cosas que teníamos que gastar. Ese empobrecimiento se marca, yo siempre describo lo de la cola en el supermercado para pagar, que antes era el paso final, la gente elegía, llenaba el carro y seguía viaje. Y ahora vos ves las caras ya cuando miran los precios. La gente analiza los genéricos, trata de buscar. Los supermercados también te trampean en lo que pueden, porque antes te vendían 200 gramos y ahora por el mismo precio te venden 80. Cuando vos ves el genérico te das cuenta que se disparó. Pero lo más triste es ver a la gente cuando llega al final del recorrido con algunas cosas que lleva y tiene que empezar a descartar, porque empieza... primero es la postura. Antes, por lo general, la gente pasaba de largo, ponía las cosas, cuando empezaban a correr iba directamente a embolsar. Hoy no, se queda parado y todo el tiempo tiene la vista fija en lo que marca la computadora, cuánto vas gastando. Y cuando ve que se acerca al final de la plata que tiene, dice, para ahí,
Pero esto se repite todo el tiempo. Porque yo a veces voy y compro un producto, qué sé yo, y los voy siguiendo, y los sigo, y veo que se repite todo el tiempo. Entonces dicen, a ver, espera, de esto que falta acá, porque ya están organizados, digamos, las cosas, como saben que eso les va a pasar, las cosas más dudosas las tienen ahí al final. Y dice, bueno, no, a ver, no, pone esto, y no, todo lo demás sacalo. Claro. Y eso a veces van con los chicos en brazos, genera una tristeza, y a la gente le da vergüenza, porque se dan cuenta que los que están atrás en la cola los están viendo. Claro. Ya creo que no les empieza a dar vergüenza, porque ya de cada 5 hay 3 que les pasa eso. Claro. Y la gente tiene que optar, ¿qué hago? ¿Pago el alquiler? Bueno, ha desterrado cosas, y es en todas las clases sociales. El empobrecimiento se marca aquí, en la desesperación de las madres que dicen, el día que dejo de amamantar a mi hijo, la alimentación que me pide el pediatra, eso no se la puedo dar. Y sabe, y si no lo sabe, se va a enterar después de que ese hijo va a criarse en absoluta desigualdad respecto de otro que sí recibe la alimentación. Ya su inteligencia no se va a desarrollar, ya no es lo mismo. Pero salís de ese segmento y vas a otro segmento, y encontrás la gente que quiere mandar a sus hijos a estudiar una carrera afuera y empieza a dudar, o no lo puede hacer, o ya lo tiene y dice, y yo a la segunda no la voy a poder mandar, porque ya tengo una ya y no me da ni mandándola al mismo departamento o a la pensión, no me alcanza para la comida. Ni hablar de cambiar el auto. Claro. Antes, ¿cuál era la operación de cambio del auto? Vos llevabas el tuyo y comprabas uno nuevo o uno más moderno. Hoy la gente que pone el auto en venta es porque necesita la plata para pagar otras cosas. Esta es la realidad. Y entonces no lo puede vender, porque la oferta de autos es impresionante. Y antes era más fácil porque en la agencia te lo tomaban, total, te tomaban el tuyo y te daban otro y vos hacías las cuotas. Hoy no hay quien te dé la plata que vos necesitas para... Entonces caen, vas caminando por la calle, además de ver una enorme cantidad de chicos que empiezan a aparecer en la calle pidiendo, te encontrás esas publicidades de préstamos ya, que en realidad son las cifras altísimas de interés, y te ejecutan ahí al toque. Que no nos tiene que desesperar tampoco, porque lo más grave es que eso le está pasando a la provincia, que se está endeudando en letras a un ritmo vertiginoso para poder pagar sueldos, pero la ejecución de las letras la tiene ahí, una tras de otra, y obviamente vamos hacia una situación de quebranto. Bueno, estas son algunas de las cosas que vos ves que están pasando. Ricardo, yo te consulto, te pregunto, nosotros hemos tratado acá durante varios días, hemos seguido dos temas que para nosotros son centrales, que seguramente si ustedes llegan a la Cámara de Diputados les va a tocar tratar esos temas, porque ya lo han anunciado desde el Gobierno Nacional, lo ha anunciado el propio Macri, después, bueno, varios dirigentes importantes de Cambiemos lo han hecho, como Alicia Carrió, que lo confirmó los otros días, de que ni bien pase de octubre van a mandar dos proyectos, uno el de flexibilización laboral y el otro de modificación de la edad jubilatoria. Nosotros un poco humildemente desde acá vamos a interpelar un poco a los candidatos, porque a mí me gustaría preguntarle a Mena, por ejemplo, qué va a hacer cuando le toque estos proyectos, si tiene la suerte de llegar, o qué va a hacer Arcioni cuando el masismo lo ha acompañado en varios proyectos a Cambiemos, y bueno, y sabemos hoy cuál ha tenido la incidencia que ha tenido en la gente. Los otros días nosotros nos causaba un poco de gracia, y cómo por ahí los trabajadores, en la necesidad de buscar la ayuda, digamos, como fueron los trabajadores de Pepsi, se daba la paradoja que quien había votado en contra de la ley de antidespido era quien estaba acompañándolo en la marcha, digamos. Bueno, me parece que estas cosas es lo que la gente hoy tiene la obligación de informarse un poco mejor, y bueno, y saber qué van a hacer los diputados en el caso que les toque tratar estos temas. Así que, bueno, nos gustaría saber la opinión de ustedes, que si les toca tratar estos temas, bueno, ¿qué van a hacer, digamos?
Y la vamos a saludar, Hugo, la vamos a saludar porque si no la tenemos ahí. Se acaba de sumar a la mesa Silvia Pesci, también candidata, precandidata, así que muy bienvenida y bueno, y la sumamos a esta pregunta también. Hola, buenos días, muchas gracias. Disculpen por la demora, pero bueno, el tránsito a veces hace que yo no pueda llegar. Aparte, en el medio hubo también una entrevista de colegas de ustedes, así que fue todo muy, muy loco, pero bueno. No sé, un poco hacer mención a lo que ustedes estaban diciendo. Nosotros con Ricardo estamos absolutamente dispuestos a presentar batallas sobre estas dos cuestiones que tienen que ver con la flexibilización laboral, y con el tema de la amplitud de edad jubilatoria. Son dos cuestiones que son muy, muy claras, que están dirigidas a un sector determinado de la sociedad, que hoy está absolutamente avasallado. Así que la postura nuestra va a ser oponerse desde las convicciones nuestras y porque creemos que de alguna manera estas cuestiones ya las vivimos, ¿no? Nosotros ya sabemos, en los 90, sabemos de lo que es la flexibilización laboral, sabemos del maltrato que recibieron nuestros viejos allá por el 90, me acuerdo del 13%, ese famoso... exactamente. Entonces, digo, en función de esto y con la experiencia que nosotros tenemos y con las consecuencias que implicaron este tipo de medidas, nosotros estamos convencidos de que evidentemente hay que oponerse, hay que poner un freno a estas medidas y a las que puedan llegar a venir, ¿no? Ricardo a mí me gustaría que Ricardo explicara un poco el ejemplo en lo personal que él tuvo en referencia a la jubilación. Sí, sobre el tema que Silvia planteaba, la flexibilización fracasó para los trabajadores en todos lados, es decir, el caballito de batalla, es decir, bajamos los costos laborales, va a haber mayor demanda de empleo. Esto nunca sucedió. Lo que ha generado la flexibilización es mayor desempleo. Aquí en los 90 y en toda Europa hasta hoy, desde que se instaló la flexibilización laboral, que fue una de las primeras medidas cuando se produce el crack en la economía en España, en Grecia, en Italia o en Francia, las tasas de desempleo o del paro, como le dicen en España, han ido todo el tiempo en aumento. Lo que se va a hacer es cambiar trabajo estable por trabajo precario, contratos sin obra social, lo que es una doble bofetada que los trabajadores no van a poder aguantar. Y después, así que coincido absolutamente con Silvia. Y respecto de las jubilaciones, yo digo que es un homicidio en masa premeditado. Y hay gente que dice, bueno, no es para tanto. Extender 5 años cualquier cosa a los 20 es una cosa, y extenderla a los 65 es muy otra. Después de los 60 años, yo que tengo 62, tu expectativa de vida se reduce notariamente. Hablo de disfrutar la vida. Vos podés vivir hasta los 90, el tema es cómo llegás después de los 70. Esta es la realidad. Disfrutar la vida, disfrutar de tu familia, trabajar si tenés ganas en lo que quieras trabajar, poder pasear, porque además hay un sistema al que has estado aportando todo el tiempo. Entonces, 5 años es como 50. Esta es la realidad. 5 años significan para gente que a los 62, a los 63 empezó a arrastrar enfermedades, o alguna de ellas complicadas, significa decirle no vas a poder disfrutar nunca. Estos 5 años en muchos casos van a significar que mucha gente se va a morir de tristeza, porque hace 7, 8 años que está haciendo cruce para decir cuánto me falta para jubilarme, para tener una vida en la que yo decida sin presiones qué hacer cada día. Y yo cuento la experiencia de mi papá, que se jubiló, él se tendría que haber jubilado a los 65 años, había trabajado toda su vida, y extendió la edad hasta los 68, siguió trabajando porque él pretendía
mejorar el promedio, que era en esa época de los 3 últimos años. La realidad era que la inflación siempre iba arriba de su intento. Cuando se da cuenta que no hay caso, se jubila con lo que puede a los 68 y a los 69 le detectaron Alzheimer y a los 70 era una planta. Y así murió, pobrecito. Entonces yo sé qué es eso. Mi papá se merecía disfrutar de la vida y no lo pudo hacer. Entonces yo creo que la gente preste atención a estas cuestiones. No solo los que están jubilándose, los hijos piénsenlo, porque también les va a pasar, pero además van a ver sufrir a su papá, que fue el que les dio todo lo que tenía, porque cuando le llegaba el momento de disfrutar, no puede. Y hay que votar en consecuencia. Nosotros vamos a votar en la Cámara con Silvia absolutamente en contra de estas dos cuestiones. Y vamos a votar a favor la emergencia alimentaria, para que todos los chicos en la Argentina, como sucedía con el gobierno anterior, tengan acceso a los alimentos básicos que necesitan para desarrollarse en condiciones de igualdad. Pero la gente tiene que votar en contra de esto que nos está pasando y, como siempre suele decir Silvia, repitiendo una frase de Cristina, en defensa propia. Y yo voy a decir algo que vos no lo decís, pero digo capaz que por humildad. Pero bueno, vos tenés una coherencia en tu lucha gremial porque en los 90 vos fuiste uno de los compañeros que más te opusiste al traspaso de la caja de jubilación de la provincia y gracias a eso hoy todos los compañeros en la provincia del Chubut se pueden jubilar a una edad mucho menor que si la caja hubiera pasado y los aportes siguen estando en la provincia y cualquier discusión se sigue dando en la provincia, porque te acordás que Maestro tenía una decisión firme de pasar la caja a Nación y bueno, gracias a la oposición de los gremios, fundamentalmente lo que estábamos en la CTA, se logró que eso no pasara, digamos. Una de las pocas provincias, creo que son 2 o 3 provincias que no se pasó la caja y una de esas es la provincia del Chubut. Y que nos salvamos del desastre posterior. Y que realmente era remar en dulce de leche. Con vos, Hugo, y con muchos compañeros compartimos esa lucha tan dura contra el menemismo y contra las políticas neoliberales que a nosotros en ese momento nos tomaron de sorpresa, cuando muchos dirigentes sindicales acordaron. Claro. Y aparecieron las AFJP y aparecieron las ART sindicales, y ellos brindaban con champán mientras los obreros de la construcción se caían y se morían y cobrabas la 7ª parte de lo que hubieras cobrado en otra situación de indemnización. Bueno, esto pasó y esto puede volver a pasar. Son tan antagónicos los dos proyectos, el Nacional y Popular, que encarnaron los 12 años de kirchnerismo, y esto que está llevando a cabo el macrismo, que es muy fácil saber de qué lado tenés que estar, y la gente tiene que tomar partido, y creo que está tomando partido. Yo en esta recorrida por toda la provincia he encontrado gente desesperada y una coincidencia absoluta en el rechazo a este gobierno, aún de muchos que lo votaron y aún de muchos que siguen hoy siendo antikirchneristas. Claro. Hay muchas personas que no quieren a Cristina, pero que reconocen que fue un gravísimo error votar a esta gente y que no se los puede volver a votar. Bueno, hoy tienen la opción de votar una opción que los defienda, digamos, en la Cámara de, valga la redundancia, en la Cámara de Diputados, y espero que en ese sentido nos puedan acompañar a nosotros, u otras opciones que piensen como nosotros. Silvia, bueno, vamos por el tema de los derechos humanos. Sabemos que hemos tenido un retroceso impresionante en todo lo que tiene que ver con esa temática. Sabemos que estás empapada en ello. Sos una de las referentes a nivel provincial con respecto a la temática. Así que, bueno, contanos. Está pasando lo de Jones Walla en la cordillera. Está pasando lo de Milagros Salas a nivel nacional. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Tanto Milagros Salas es una materia pendiente en mi agenda. Si tenemos la oportunidad, y de hecho estamos trabajando para eso, de llegar al Congreso, ¿no? Milagros Salas claramente es una perseguida política, es una presa política del gobierno de Morales, que es absolutamente cómplice de Macri, y que sobre todas las cosas su militancia y sobre todo
el dignificar a los que menos tienen, a ciertos sectores molesta. Y eso es lo que ha pasado con Milagros. Milagros tiene un componente que a muchos molesta, sobre todo a Morales, más allá de los intereses económicos y los intereses inclusive políticos que de alguna manera Milagros en su persona encarna, afecta, exactamente. Milagros, por ser mujer, por ser negra, por ser de pueblos originarios. Exactamente, ella tiene un sentido de pertenencia muy especial en la sociedad y eso en ciertos sectores molesta. Con Facundo Jones Wala estamos trabajando, yo he hablado con la mamá de él, me contó si esta nueva detención de él, que está rodeada de irregularidades, que está rodeada de también ciertas sospechas de persecución, porque Facundo ha sido sobreseído en todas las causas que tenía, así que esta nueva detención tiene que ver justamente con eso, con una persecución. Claramente estigmatizado está tanto él como Milagros, y en función de eso nosotros desde el comité el sábado vamos a dar una charla. Viene Elizabeth Gómez Alcorta, que es la abogada de Milagros y la abogada de Facundo. Va a dar una charla en el Centro Cultural por la Memoria a las 17 horas, donde nos va a poner al tanto de cuál es la situación de Milagros, cuál es la situación de Facundo, y trabajar en eso, pero por sobre todas las cosas la idea es que la gente conozca cuál es la realidad de estos dos casos, ¿no? Porque hay mucho discurso, hay mucha opinión, y qué mejor que la abogada de ellos para que nos cuente cuál es la situación de ambos. Hablando desde el derecho, decís vos. Absolutamente, hablando desde el derecho y hablando de los manejos que tiene el Poder Judicial. Tenemos un caso más, Silvia, que también nos afecta acá a la provincia, que tiene que ver con la médica de la zona de Cordillera también. Justamente mañana voy a tener una reunión con el grupo del colectivo de Ni Una Menos, para que también me pongan al tanto sobre esa situación, porque a mí, en lo particular, como mujer y como militante de derechos humanos, me interesa específicamente conocer el tema, ¿no? Porque, ya te digo, a veces los medios sirven para difundir, pero también sirven para confundir. Entonces, qué mejor que juntarnos con el grupo de mujeres que están en la temática. Específicamente quiero saber, cuál es la situación del caso en sí, ¿no? Una pregunta, una reflexión y bueno, con una pregunta, digo, ¿cómo ven ustedes? Pues yo tengo la idea de que siempre las elecciones intermedias, viste que uno decía, bueno, son elecciones más blandas, la gente, bueno, por ahí no pone tanta atención porque es el Congreso, bueno, como que no tendría tanta relevancia. Porque bueno, por ahí las decisiones que tomaba el Ejecutivo, bueno, el Congreso generalmente las acompañaba. Pero yo creo que esta intermedia tiene un valor mucho mayor que otras, digamos, porque la gente hoy creo que le está dando un enorme valor porque lo vincula con la única posibilidad de frenar las políticas de Macri, digamos. Por lo menos uno lo percibe, obviamente sin tener el conocimiento de ustedes, ni el contacto que ustedes han tenido. Digo, ustedes perciben lo mismo, digamos, que es una elección que ha crecido mucho más en importancia, la gente por ahí ve quién va más ahí, bueno, y muy ligado a esto, que ve la única posibilidad de que no sigan avanzando, bueno, con todas estas políticas que están destruyendo, bueno, el empleo, el consumo, bueno, todo lo que... ¿perciben ustedes lo mismo? O? Sí, en Rawson ayer tuvimos una reunión que se extendió bastante y había militantes, pero había vecinalistas, había gente del campo social y creo que se fue uno de todos los que estaban hasta el final, con aportes, con propuestas, muchos jóvenes, y todos coinciden en esto de que esta pasó de ser una elección light a transformarse en la madre de todas las batallas. Claro.
muchos la centralizan en la provincia de Buenos Aires por el rebote que tiene hacia el 2019, pero creo que sí, que la gente toma nota de que hay cosas que están pasando que son graves y debemos trabajar mucho con esa militancia convencida, con esos sectores convencidos para que bajen esta propuesta y se lo expliquen claramente a la gente y lo lleven a hacer un examen de conciencia, que es lo que nosotros pedimos, de cómo vivían hasta el 2016 y cómo viven desde el 2016 para acá, que compraban, que compran ahora, lo que hablábamos de cambiar el auto y ahora venderlo para pagar otras deudas, el tema de dormirse tranquilo sin pensar que te iban a destrozar de un tarifazo, que es la primera parte. Estamos en el 28% del total, del valor total que va a haber que pagar de luz y gas en el 2019, y el 2019 está acá a la vuelta, no está tan lejos. Bueno, hay cuestiones terribles como endeudarse a 100 años, es decir, que ese... A la velocidad que se maneja hoy la tecnología y los tiempos y te acelera todo, nosotros no tenemos convicción de qué va a pasar en 100 años. Primero, por la perpetua agresión al medio ambiente que se realiza en todos lados, que es una cuestión cada vez más vital y que se debe discutir en todos lados. Segundo, porque los avances... Ahora apareció un nuevo planeta, estuvieron en Comodoro viendo un nuevo planeta que creo que se lo divisaba en 3 segundos, que dicen que es similar a la Tierra y qué sé yo. Bueno, vinieron de la NASA a Comodoro, estuvieron hace una semana porque... Que no se entere Macri, porque... Claro. No difundamos esto porque, como diría nuestra conservacionista, primero cuidemos por lo menos. Claro, tal cual. Bueno, pero vos fíjate... Que no sabemos si cuál va a ser la situación de acá a 100 años, ni remotamente en estas cuestiones. Por eso abono lo que vos decís, conservemos esto, porque cada vez lo estamos devastando más. Pero sí sabemos que si logramos pararnos con una política ambiental coherente y eso se perpetúa y la Tierra sigue existiendo de acá a 100 años, lo que seguro va a existir es la deuda que Macri quiere tomar. Eso es lo único seguro. Si Macri ha logrado trascender en algo, es que debe ser lo único en el mundo que se sabe que va a existir dentro de 100 años, la deuda que este hombre va a contraer. No sabemos si en este planeta o en otro, pero la deuda la vamos a tener lo mismo. Va a seguir vigente. Claro, no sabemos bien, pero bueno. Tenemos la pregunta obligada, Hugo, acá desde nosotros, desde el sector de la economía social, cooperativismo, emprendedurismo, mutuales. Bueno, ¿cuál es la visión que ustedes tienen al respecto? Yo el otro día estaba revisando unos apuntes que tenía porque estamos leyendo Mucho. Somos de leer, bueno, por lo menos yo leo mucho, pero en cada lugar donde vamos surgen estas propuestas, entonces me acuerdo de que sí, tengo un apunte hecho de algún curso además, y allá por el 2011 tuve la primera charla de economía social en el INTA. Mi papá trabajaba ahí, digo porque ya se jubiló, él pudo jubilarse también en tiempo y en forma, por suerte, y estaba viendo el análisis de la cuestión ideológica conceptual de lo que es la economía social. Y hubo una frase que a mí me quedó muy grabada, que decía que se sostiene desde lo que se tiene, ¿no? Lo dijo el capacitador que estuvo ahí en esa charla, y hablaba de esto de decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar la economía desde lo que tenemos y en función de quién, para qué? Y yo creo que el tema de la economía social es un tema que es muy interesante para llevarlo adelante, pero sobre todas las cosas tenerlo como un objetivo para determinados sectores. Y la verdad que prometo interiorizarme más en el tema, porque creo que el ejemplo fundamental en ese momento decía que el ejemplo era en Brasil, que se había empezado a instalar en Brasil como un método, claro, un método en lugares específicos de Brasil y demás.
Así que a mí me parece que es un tema muy interesante para llevar adelante, pero sobre todo en esto de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo podemos aprovechar? ¿Y cómo lo podemos y a quién va destinado esto? Sí, sí. ¿no? Así que es muy interesante el tema. Nosotros estamos trabajando mucho en eso porque pretendemos que en 2019 quien encarne un proyecto popular y pueda tener como un eje de desarrollo la economía social y solidaria, porque vos sabés que hay dos proyectos, está el capitalismo y está la economía social y solidaria, que son los únicos que han persistido durante muchos años. Después en el medio hubo un montón de intentos, pero nunca todos han ido fracasando. Los dos que se han consolidado, pero porque nosotros creemos sinceramente que la matriz productiva de la provincia de Chubut tiene que ser rediscutida, porque está sentada sobre las regalías petroleras, sobre el petróleo, y hoy está visto que eso no es sustentable en el tiempo, y que cuando eso tiene desniveles de caída, te genera lo que te genera, y que la provincia de Chubut, dado que tiene enorme cantidad de recursos naturales, que tiene una enorme posibilidad de desarrollo, si eso lo sentás sobre un proyecto de economía social, seguramente cambiaría no solamente la matriz productiva, sino también los lazos solidarios, y ahí, combatís la violencia, la igualdad, la distribución de los ingresos. Así que nosotros estamos trabajando en un proyecto con eso que, queremos ir socializándolo, y ojalá quien conduzca la provincia en el próximo periodo pueda formar parte de un proyecto, porque es distinto. Porque yo veo, por ejemplo, pero por ejemplo, Adrián Maderna, ella tomó como un eje la cuestión de, inclusive lo menciona bastante. Pero es muy distinto a vos darle yo te ayudo individualmente a vos, que hacer que eso sea un proyecto productivo y que sea un eje de políticas de la provincia, digamos. Son diametralmente opuestas, digamos. Entonces, además, en esta cuestión de actuar en defensa propia, necesariamente por la disparidad de fuerzas, vos necesitás que exista la asociatividad permanentemente. Sí. Las cooperativas en esto son una herramienta de defensa. En Comodoro Gladys Díaz estuvo dando una charla desde la CTA a los productores para que se asocien, para que de esa forma accedan al crédito. Son conocidas las experiencias en cuestión de viviendas para abaratar costos y mucho. Me parece que es una herramienta que tiene 30 años, casi coincide con la década de los 90, empiezan a tomar protagonismo. Y va lento para lo importante que es, pero va lento también porque los que pelean por esto lo hacen desde el llano, con escasos recursos, y los que se benefician con las coimas y con todas estas cuestiones necesitan que lo que impere sea otra cosa. Claro. Entonces, en ese marco, pero creo que va avanzando, y acá el trabajo que han desarrollado entre el EU me parece fantástico. Sí, en realidad nosotros tenemos muy poca visibilidad, porque si comparamos con otros sectores, nosotros nucleamos 30.000 familias, que 30.000 familias en el Chubut, por la cantidad de habitantes que tiene Chubut, es una enorme cantidad. En eso se le brinda una serie de servicios que muchas familias no accederían si no fuera a través del mutualismo, pero aparte tenés casi 300 cooperativas, tenés todas las cooperativas de servicios. O sea, si vos contás la población del Chubut, de una u otra manera estaría vinculado a una cooperativa o una mutual. Pero fíjate que la relación de fuerza que nosotros tenemos con el Estado es mínima, digamos. Entonces, me parece que eso es lo que hay que equilibrar para que en algún momento alguien lo tome como un eje de eso. Para la gente que nos está escuchando, ¿por qué los tendría que votar a ustedes? Y no no a Mena, por ejemplo, no a Arcioni. Mena es Macri. Ya está, esa es la primera respuesta. Sí, en realidad con el macrismo hemos ahondado en detalles que nos eximen de mayores comentarios. Nosotros estamos en las antípodas de esto, y el dasnevismo es una opción, yo creo que devaluada en esta materia, porque Das Neves, la primera provincia que visitó Macri fue Das Neves, fue la de Chubut, invitado por Das Neves para su asunción. Y el titular de los diarios del día siguiente
a la asunción a la visita de Macri fue por fin un presidente pone los ojos en la Patagonia. Primero puso los ojos, después nos pegó un boleo en el traste, pero bueno, pero los ojos los había puesto. Entonces, Galeano, no me ayuden, por favor, no me ayuden. Claro, entonces, y después, vos lo dijiste hace un rato, haber votado en contra de la ley de antidespidos, haber acompañado, yo siempre lo digo, para Las Neves al principio Frigerio era poco menos que el Mesías. Bueno, yo no me olvido de nada de eso. Así como no me olvido del segundo mandato de Las Neves, los aportes que hizo a las pequeñas comunas, los gimnasios, es decir, con un carácter social marcado, porque eso le daba menos votos que hacerlo en las grandes ciudades, pero lo hizo y era necesario. Hoy tengo que decir que creo que ha perdido el rumbo en este sentido, por el endeudamiento, pero además porque su intento de alianza terminó en un fracaso y en ponerse enfrente, y ahora está intentando cerrar con otros sectores, ahí con los gobernadores estos que fueron proclives al macrismo y que fueron proclives a Massa y que ahora quieren armar una liga. Bueno, ahí parece que lo están invitando y seguramente querrá ir. Y yo creo que acá los dos proyectos que chocan, uno lo encarna Cristina y el otro lo encarna Macri. No hay espacios para tibios, decía, es una de las pocas frases de Menem que tengo que rescatar, es que decía que a los tibios los vomita Dios. Sí, yo creo que más que nada hacer mención a esto sería también importante, ¿no? Tanto en Ricardo como en mí y en los compañeros que están en tercer y en cuarto lugar, hay una trayectoria que tiene que ver con la militancia en los movimientos sociales, con la militancia en lo sindical, con la militancia en los derechos humanos, y ese es un componente que hace que la lista que nosotros formamos parte tenga cierta representatividad para estos sectores que hoy están vulnerables. Entonces, me parece que tanto la trayectoria de Ricardo como la mía son muy referenciales en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, Ricardo perteneció a un sindicato, yo también lo hice en mis inicios, la militancia en derechos humanos y la trayectoria que en mi caso se puede mostrar también tiene ese condimento que hace de alguna manera que a la hora de votar, el que elija tenga esa garantía de darle continuidad al modelo nacional y popular, que es el modelo que nosotros reconocemos en la cabeza de Cristina y que obviamente es indiscutible. Digamos, el debate, como lo decía Ricardo hace un rato, el debate son dos modelos. El modelo de exclusión de políticas económicas de Macri y el modelo de inclusión nacional y popular de Cristina. Entonces, a la hora de estar frente en el cuarto oscuro y estar frente, decir, bueno, a ver, según su trayectoria, según cómo se maneja en la vida, según lo que puede comprobar, quién es el que puede de alguna manera garantizar la continuidad de este proyecto y que aparte sea un serio oponente, ¿no? Un serio oponente donde no venga ningún carpetazo, como dijo Cristina, a querer correr, porque en realidad, en mi caso, yo puedo decir que en memoria de los que no están, sería una falta de respeto traicionar eso. Entonces, me parece que a la hora de votar hay que decir, bueno, está bien, me gusta Ricardo, no me gusta Silvia, no me gusta, o me gusta fulanito de tal, o no, pero en realidad tiene que ser en defensa de los chicos, en defensa de los viejos, en defensa del trabajo, en defensa de las mujeres, en defensa de todo eso que hoy está en juego. Bueno, se nos... Una cuestión puntual, aprovechando que estamos entre Trelew.
a mí y a Silvia nos preocupa sobremanera lo que está pasando en Trelew. Desde la asunción de este gobierno nacional y se ha acentuado en este último año y medio, ha crecido notablemente la inseguridad. Es un tema de todos los días, pero además yo trabajé, después que terminé la función, trabajé 1 año y 4 meses en el Juzgado de Paz de Trelew. Y cuando yo arranqué, los padres que iban a hacer las guardas, los abuelos que iban a hacer las guardas de sus nietos, es decir, hacerse cargo de sus nietos porque los padres no los podían mantener, eran dos casos por mes y terminamos con 2 casos por día. Si bien la guarda no se hace en el juzgado de paz, se hace en el juzgado de familia, pero hay que hacer una información sumaria, que es el puntapié inicial, donde vos declarás con 2 testigos que no sean familiares directos, que el abuelo se está haciendo cargo de sus hijos, de su hija, de su yerno y de sus nietos, porque ninguno de los dos tiene trabajo. De 2 por mes a 2 por día. La cantidad de declaraciones juradas que he tomado para conseguir un contrato precario en la municipalidad, de barrido, impresionante cómo fue creciendo. Yo he estado cara a cara con la gente, he visto la tristeza de esa gente. Trelew sufre de años la explosión de su matriz productiva textil, casi quedan 8 fábricas en pie, con muchísimas dificultades, y con el gremio todo el tiempo tratando de sostenerla, y necesita salir de esa situación. Creo que lo dice alguien que es de Comodoro Rivadavia, y que históricamente en épocas de bonanza nos entreteníamos peleándonos ciudad con ciudad. Y yo me doy cuenta, después de haber recorrido toda la provincia durante 4 años con muchísima intensidad, que cada vez tenemos mayores similitudes en la situación de angustia de la gente. Si algo une a las 2 ciudades más importantes de la provincia hoy, agregaría Madryn, es la tristeza de la gente por lo que le está pasando, y es obligación de nosotros hacer todos los esfuerzos para revertirlo. Bueno, ¿qué actividades tienen hoy? ¿Hasta cuándo están en Trelew? Bueno, Ricardo, hasta mañana a la noche estamos con actividades. Ajá. Y ya después, mañana tendremos que salir porque el jueves tenemos que estar en Comodoro, está la apertura de la Feria del Libro, así que tenemos que estar allá, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, tendremos que llegar. Vamos a tener tiempo. Y mañana estamos en Madryn todo el día, con varias entrevistas, con varias reuniones, está prevista una reunión con los compañeros de Unidos y Organizados también allá en Madryn. Y con reuniones con científicos, con la Cámara de Comercio, con organizaciones sociales. Y acá en Trelew hoy tenemos una agenda en comedores, en distintas asociaciones vecinales, así que, bueno. Muchísimo laburo. Sí, sobre todo escuchar a la gente, claro, ¿no? Porque en realidad el objetivo que nosotros tenemos, más allá de que la gente conozca cuál es nuestra propuesta, lo que nosotros queremos es escuchar a la gente y de alguna manera solidarizarnos, pero también te da ese compromiso y esa fortaleza para seguir adelante, ¿no? Porque ante esta situación que realmente es desoladora, escuchar a la gente de alguna manera te incentiva a que vos hagas o que participes o que te involucres, y en este caso, tanto en Ricardo como en mí, nos toca de este lado y en esta situación, así que eso, sobre todo escuchar a la gente que realmente la está pasando muy mal. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, ¿no, Leo? Que me estás algo así. Se nos fue el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por estar. Siempre es importante conocer las voces. Estamos en esto de tratar de que el oyente, ¿no?, se lleve todas las herramientas justamente para cuando vaya a elegir, elija bien, porque después todo eso nos afecta a todos, ¿no? Seas del color que sea, estés donde estés. Ayer veía un calco que era muy chistoso, ¿no?, en la camioneta de un auto que decía: ¿a quién le vas a creer? ¿A los medios de comunicación o a tu heladera?
Sí, No, es la triste realidad, la triste pero realidad. es esa. No, nosotros, siempre lo recalcamos mucho en el programa, que creo que siempre fue importante, pero ahora es casi indispensable, de informarse ante uno a quién va a votar, a quién va a elegir, porque está absolutamente comprobado que los medios de comunicación no dicen la verdad. Entonces yo digo que en el marco de una campaña electoral, ¿quién te va a decir que no es bueno, digamos? Pero es necesario bucear un poco sobre la historia de las personas, sobre la coherencia, sobre su accionar, que bueno, y a partir de ahí tener, la elección, digamos. Porque es fundamental esta elección. Totalmente. Es fundamental totalmente. esta elección porque en realidad hay que consolidar un bloque de diputados y de diputadas que le pongan el freno a estas políticas en función de volver en el 2019, que vamos a volver no sea solamente una frase, que sea una realidad. Queremos volver a tener un gobierno nacional y popular, defensa de los trabajadores, en defensa del pueblo argentino, que no sea solo un eslogan. El vamos a volver significa justamente eso, la construcción política que vamos a tener que hacer de acá al 2019 para volver a tener un gobierno nacional y popular. Bueno. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos.